autoridad ambiental. La verdad es que hoy la autoridad ambiental pide, como pidiéndole a Jesucristo, pide de todo. Bueno, y contaminación, aguas arriba de las bocatomas. Y también falta de apoyo por parte de las instituciones, tanto municipales y departamentales, para que los acueductos puedan salir adelante. De verdad, nosotros siempre como que somos un punto y aparte, estamos por allá, estamos por la zona rural, no los necesitamos, no hay necesidad de apoyarlos, de nada, ¿cierto? Siempre hemos sido los más olvidados y los más marginados. Muchas gracias. Bueno, el grupo número 2 dice que uno de los principales problemas es la dificultad en acceso a fuentes de agua que abastezcan a toda la población, hay limitantes del recurso. Falta de infraestructura, esto se da tanto para agua potable como para saneamiento básico, pero con mayor énfasis en saneamiento básico. Hay limitantes económicas, esto todo se podría resolver si las comunidades tuvieran disponibilidad de recursos económicos, pero no lo tienen. Hay falta de legalización de predios y establecimiento de servidumbres, falta de capacitación de personal tanto en el área operativa como en el área administrativa. Las políticas, se requieren políticas de uso eficiente de agua y en este sentido hay que fortalecer e impulsar la micromedición y la macromedición, pero también hay que tener en cuenta la disponibilidad de artefactos tecnológicos más avanzados para la medición, porque hemos visto que la mayor parte de las pérdidas de agua o el agua no contabilizada se da es por las fallas en la medición, habiendo ya artefactos electrónicos, por ejemplo, pero son muy costosos, se necesitaría subsidiarlos. Se requiere también, dicen, software libre para la administración y operación de los sistemas. Ya existen algunos, pero no se han entregado a todos los sistemas, a todas las organizaciones, a las OXAS, que nosotros le llamamos ya con la CLOXAS. OXAS son Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento. Entonces, la idea es que se les entregue este tipo de programas de tal manera que puedan administrar mejor sus organizaciones y rendir información tanto a las autoridades como a las mismas comunidades. Bueno, el grupo número 3 dice, primero, falta de infraestructura para prestar un servicio de calidad. Segundo, una metodología muy rígida que esté impuesta por el Estado. Tercero, socialización de la normatividad de los servicios. Cuarto, falta de subsidios, no está llegando a la comunidad. Quinto, falta de los micromedición y la macromedición. Sexto, falta de competencia y acompañamiento técnico. Y sexto, dificultad para tramitar las licencias ambientales. Bueno, buenas tardes. En el grupo analizamos varios elementos. Primero quiero hablar como de los recursos. Hace falta inversión en infraestructura para la parte de micromedición, plantas de tratamiento, tanto de agua potable como para plantas de tratamiento de aguas residuales, captación y redes. Se requiere más acompañamiento a algunas comunidades. Se necesita que haya una capacitación continua para estos acueductos rurales. Se requieren más recursos del Sistema General de Participación para la zona rural. Algo que es muy importante es que necesitamos proteger las fuentes de agua. Si no protegemos los recursos, no podríamos hablar ya de unos acueductos. Y elementos, encontramos varios que son supremamente fundamentales. Primero, la parte ambiental. La asignación de recursos directamente a las organizaciones, que no haya tanta intermediación. Una normatividad más aterrizada. En este momento nos encontramos con una normatividad que no está acorde a las necesidades, a los requerimientos de los sistemas rurales. Necesitamos más acompañamiento institucional y una política construida desde la base y que reconozca la diversidad y las particularidades de lo rural. También hablamos que un elemento fundamental es la capacitación
y que haya una participación muy relevante de las comunidades que son en sí las por ellas que se está prestando el servicio. Entonces, por ende, se forma el acueducto con las comunidades. Entonces, tenemos que partir desde una educación para el usuario para que siempre exista ese acompañamiento. No solamente crear el sistema de acueducto rural, sino que no se vaya a descuidar como esa parte de capacitación con los usuarios. Bueno, frente al tema de la micromedición, ¿qué acciones pueden, digamos, mejorar la adopción o que más organizaciones o más OXAs puedan tener este tipo de sistemas? Está que genera equidad, por un lado, y justicia social, al que la gente consume, paga lo que consume y no tiene que subsidiar al que consume en exceso. Está el tema muy importante de uso eficiente y racional del agua. El tema es que se conoce lo que se produce y se factura, y eso permite darle una organización, una mejor organización a la OXA en cuanto al tema técnico, en cuanto al tema administrativo. Hay producción de pérdidas, digamos que pueden contabilizar, se pueden saber dónde están. Hay tomas de decisiones que favorecen la inversión externa y muestran un orden y una buena gestión los que tienen este tipo de sistema de micromedición. Digamos que esas son las acciones que para mostrarle a las comunidades por qué deben de adoptar una micromedición. En cuanto al recaudo, sin dinero pues es difícil funcionar, sin los costos operativos, administrativos recuperados mínimos, pues es muy difícil poder dar una buena prestación del servicio. Hay que hacer una estrategia de recuperación de cartera con los usuarios, modelos de tarifarios de acuerdo al consumo y no el tema de tarifas comunitarias que no respondan a los costos reales de producción y administración, y un cargo fijo viable para el componente de administración y gestión. Es decir, eso es vital para poder generar sostenibilidad de los sistemas. Bueno, nosotros concertamos acá como 4 punticos. Dice, ayuda a contabilizar el agua y disminuir los costos. Segundo, falta de recursos para la compra e instalación de medidores. La mayoría de las comunidades nuestras, como son de recursos bajos, no tiene con qué comprar e instalar el medidor si se llegara a eso, ¿cierto? Estamos diciendo que el promedio son 120 mil pesos para comprar el medidor, comprar la caja, la tapa y los accesorios que se requieren. Y eso pues hace falta esa ayuda. Socialización de las ventajas de la instalación del micromedición. Creemos que las comunidades se han opuesto a la micromedición por muchísimas razones. Y lo que debemos de hacer estas asociaciones es socializar las ventajas que trae la micromedición. Entonces, por eso decimos que hay que socializar el proceso de la micromedición, ya que las comunidades le tienen fobia a la micromedición. Y quinto, implementar medidas adecuadas para el corte y suspensión del servicio. Hemos manejado eso con el corazón. Siempre cuando vamos a cortar, o hay señores que deben 15, 16 meses del servicio y agua, y no le cortamos porque es familia, porque qué lástima, porque qué hacemos. Y entonces a eso no le estamos colocando cuidado a la empresa que nosotros manejamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos una posibilidad de comenzar a suspender el servicio? Pues con pena y con mucha cosa, pero que esto tiene que ser una empresa, yo no diría rentable, pero sí una empresa sostenible. Es más o menos eso. Bueno, ¿qué acciones podrían mejorar la micromedición y el recaudo? Hablamos de tecnologías adecuadas para la medición, repetimos, infraestructura para tratamiento de agua, porque con aguas crudas es muy difícil medir, se dañan los medidores, socialización y sensibilización de la importancia de la medición, precisamente lo que dice Duravio, para que la gente apruebe la medición. Esto ya para el recaudo es importante, la sistematización de la información comercial para facturación y cobranza. Hemos visto que donde se hacen recibitos a mano, la gente no los paga y el día que les llega una factura sistematizada, dicen esto se formalizó, vamos a pagar. Entonces se mejora el recaudo siempre. Otro punto es la continuidad en la prestación del servicio. Si estamos hablando, hay 3 criterios fundamentales para garantizar un recaudo por voluntad de los usuarios, y es continuidad, calidad y tarifas justas. Entonces, con eso estaríamos mejorando el recaudo también. El grupo número 1 acordamos lo siguiente: campañas de educación y concientización en cuanto a la importancia del recurso hídrico para generar una mayor cultura
en cuanto al uso racional y eficiente de agua. En ese orden de ideas, se le solicita a los entes municipales, departamentales o nacionales para que entreguen o financien los micromedidores y así se puede hacer una mejor racionalización del recurso. Consideramos que lo más eficaz y lo más eficiente para racionalizar el recurso y para que exista equidad entre todos los usuarios es el micromedidor. Esa es una parte fundamental. De igual forma, en ese orden de ideas, para el tema del recaudo, se necesita que exista una buena infraestructura para prestar un buen servicio, de que haya continuidad y la comunidad se sienta comprometida a pagar el servicio. Entonces dice, ¿qué beneficios observan el pertenecer a un régimen de libertad regulada? Primero, nos da una garantía de sostenibilidad. Esas metodologías tarifarias son calculadas por gente muy profesional. Nos da una disciplina administrativa en el sentido de que nos obliga a manejar unas variables. Necesitamos, por ejemplo, diferenciar gastos administrativos de costos de operación y mantenimiento, costos de tasas ambientales, costos de inversión, para poder hacer los cálculos de las tarifas. Nos garantiza también el establecimiento de rangos de consumo. Aquí quedó rasgos de consumo, de rangos de consumo. Pero ojalá con una libertad regulada se pudiera castigar el consumo complementario del suntuario, siempre y cuando los recursos que se obtengan por allí se destinen a la fuente, sea compra de predios, reforestación, aislamiento, lo que sea. Pero ¿para qué los diferenciamos si se subsidia el cargo básico, pero los complementarios del suntuario tienen el costo medio de largo plazo, o sea que no se castigan? Segundo, simplifica el cálculo. Cuando usted tiene unas fórmulas matemáticas, ya simplifica el cálculo y esto evita conflictos en la comunidad. No les entregue ninguna fórmula y haga una asamblea para calcular tarifa y verá la pelea en que se forma ahí. Y también posibilita el acceso a subsidios. Hasta allí, gracias. A la pregunta 3 hemos dicho que permite la sostenibilidad porque cubre los costos reales. Y otra es para los grandes prestadores sea la libertad regulada y para los pequeños la vigilada. Es lo que hemos concluido acá. Bueno, ¿qué pregunta más difícil? Mentira, no, es la más sencilla, diríamos nosotros. ¿Qué beneficios observan al pertenecer a un régimen de libertad regulada? Consideramos en el grupo número 1 que hay un mayor respaldo por parte del Estado en que puede aplicar la tarifa, ¿cierto? Pero que esta fórmula tarifaria sea concertada con la Comisión de Regulación, ¿cierto? Porque hay unos ítems en los que estábamos discutiendo aquí, diferimos ampliamente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el costo medio de inversión. Lo más costoso en la zona rural es el sostenimiento de la infraestructura, eso es lo más costoso, porque usted en un tramo de 100 metros puede tener 1, 2, 3, 4 suscriptores o nada. Entonces, ¿yo a quién, vía tarifa, le cargo ese costo medio de inversión? ¿A quién? ¿Cierto? Sálvenos Dios, porque ahí quedamos nosotros montados en la vaca loca. Entonces, básicamente, nosotros nos acogemos, si estamos de acuerdo, con la libertad regulada. Bueno, frente al tema de libertad regulada, pero quiero darme un paréntesis para dar una pequeña aclaración. No necesariamente la regulación actual, la 287, permite el acceso a los subsidios, porque los alcaldes, aunque uno tenga tarifas CRA y cumpla con todos los requerimientos, pues ellos no cumplen con su mandato constitucional de garantizar el subsidio. O sea que, además, la misma ley 142 establece también algunos mecanismos que, si no se tienen tarifas CRA, se pueden hacer a los subsidios. Más difíciles de por sí, pero los permite. Mire, la libertad regulada, ¿qué permite? Lo que todos ustedes han dicho, sostenibilidad, recuperar los costos mínimos de operación y mantenimiento y administración de los sistemas y poder ir avanzando en garantizar esa continuidad, esa eficiencia, todo lo que la 287 habla a su principio muy teóricamente muy bonito. Pero la tarifa o la nueva forma regulada que se quiera implementar de marco tarifario debe reconocer la diversidad de los diferentes acueductos, diferenciando su capacidad de gestión,
porque no puede ser la misma para todos, porque no todos vamos a poder hacerlo de la misma manera. De hecho, por eso hoy en este momento tenemos un rezago tarifario. La 287 a algunos, como en el Valle del Cauca, se les acomoda muy bien, pero por los niveles de gestión que se han alcanzado, pero quizá en otras zonas del país no va a ser de esa forma. Entonces, sí es regulada porque permite esto que hemos dicho aquí, pero siempre diferenciando la capacidad de gestión de ellos. Además, porque hay que mirar las categorías de las comunidades y, como lo hemos dicho, pues esos niveles de gestión. Además, digamos que tener tarifa o regulación, una libertad regulada permite o disminuye el riesgo de desinformación de las OXXAs que hay a nivel nacional, que poco o nada conocemos. Hay 12.000, pero solamente el SUIT tiene 2.000 algo y va a buscar esta información en el SUIT de esas 2.000 y no encuentra de mayor información tampoco. Y definitivamente creo que hay que eliminar de la nueva tarifa o marco tarifario regulado el tema del costo medio de inversión, o sea, el famoso CMI, que no sea asumido directamente por las comunidades o por el bolsillo de los campesinos, sino que el Estado allí garantice lo que no ha garantizado por muchos años. La ley sí obliga a los municipios a subsidiar, inclusive si no lo hacen, si nosotros cumplimos con la norma y si la ley, y si ellos no lo hacen, ellos tienen una sanción económica, sanción creo que es en la certificación. Correcto. Entonces sí podemos nosotros, vean, nosotros lo hicimos, nos incluyeron ya en el presupuesto, pero tenemos que cumplir ciertas normas, como por ejemplo el régimen tarifario y la cuestión de estratificación, y no hablan de los medidores, pero si nosotros cumplimos eso, podemos decirle al alcalde y decirle que ustedes nos deben subsidiar. Y eso lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no conocemos la ley y conocemos nuestras obligaciones, pero muchas veces nuestros derechos no los conocemos. Entonces, miremos la ley y lo verán que la ley sí. Esto lo hicimos, lo digo porque en el Meta nos dieron una capacitación por intermedio de una empresa temporal y EDESA nos capacitó a todos y nos dieron guía, mejor dicho, nos abrieron los ojos para todo lo que nosotros sí podemos pedirle al Estado. Bueno, frente a la pregunta número 4, el grupo dice, se ofrezca solo a los menores del régimen de libertad vigilada. Segundo, asistencia técnica por parte de las entidades. Y tercero, es difícil de concretar el valor de la tarifa. Pero entonces, la pregunta es, ¿el régimen de libertad vigilada es una alternativa para avanzar en la prestación de servicio, sí o no? No, nosotros decimos que sí, pero para menores, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo, se ofrezca solo a los menores prestadores. Tiene algunos que tienen riesgo, ¿no? Ah, sí, claro, con riesgo, pero sí, ¿cierto? Inicialmente. El régimen de libertad vigilada es una alternativa para avanzar en la prestación del servicio. Dice, no establece parámetros claros para calcular tarifas, no garantiza proyecciones de crecimiento en cobertura, se calcula con información del día a día, todavía tenemos población sin cultura de pago de agua, y esto pues la baja capacidad de pago, decimos, porque es uno de los argumentos del Ministerio para implementar este régimen de libertad vigilada, se habla de la baja capacidad de pago y nosotros decimos, la baja capacidad de pago hay que analizarla en el terreno porque la gente que argumenta no tener capacidad de pago, ustedes los ven que tienen antena de DirecTV, que tienen celulares, el fin de semana están en la cantina tomando cerveza, pero no tienen capacidad de pago para el agua. Entonces, lo que creemos es que la libertad vigilada nos hace retroceder varios años de los que llevamos avanzando en Colombia con la libertad regulada. Gracias. Aquí decimos que sí, parcialmente. Hay diferencias, obviamente, ¿cierto? Yo discrepo personalmente de eso. Y lo regulamos para pequeñas empresas que de 0 a 250 suscriptores. Yo pensaría que lo más equitativo, usted me permite unas palabritas más, pensaría que lo más equitativo sería que los acueductos de 100, 50, 80 suscriptores se fusionen con otros, o que las organizaciones de segundo nivel
asuman esas funciones y estructuren una estructura tarifaria, perdóname la redundancia, para que las tarifas sean más asequibles. Yo pongo un escenario aquí hipotético, que qué tal que el ministerio o cualquier entidad del Estado construyera un acueducto el mejor del mundo, ¿cierto? Con redes nuevas, con planta, con micromedición, con macromedición, con válvulas reguladas, con todo, ¿cierto? Y en 5 años vamos a mirar ese acueducto, ya no existe. ¿Por qué? Porque los costos de tarifa no cubrían el mantenimiento del sistema, entonces se cae. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que lo más importante es que los acueductos pequeños se fusionen y dejemos ese egoísmo y ese recelo que mantenemos frente a nuestros pequeños acueductos. La idea es que nos fusionemos. Gracias. Frente a la pregunta, no estamos de acuerdo, no creemos que sea una forma de avanzar en la prestación eficiente de los servicios públicos actualmente, por varias razones, pero entre ellas uno, Colombia ni a nivel urbano ni a nivel rural tiene una capacidad de ciudadanía que permita hacer control frente a temas. Tenemos unos niveles dramáticos de desigualdad y de corrupción que dan vergüenza, que no permitiría que también esto se diera. Ya llevándolo al ámbito propiamente de los acueductos, hay una cosa y es que hay acueductos que tienen definido por medio de estatutos que las tarifas tienen que dar en asamblea. ¿Ustedes se imaginan que explicar a la gente que hay que subir la tarifa? Sería complicado, la gente no va a creer porque la gente no entiende qué es lo que implica prestar un servicio de agua y saneamiento en una zona rural. Pero hay dos escenarios, ¿por qué decimos que no? Uno institucional y otro comunitario. En la parte comunitaria no, porque no se calcularían los costos de acuerdo a lo que ya todos han dicho, a operación, mantenimiento, administración, no habría un control social y no hay una madurez en este instante de gestión del servicio, yendo a una libertad vigilada. Y frente al tema institucional, pues realmente no hay capacidad para supervisión, ni seguimiento, ni control de más de 12.000 organizaciones comunitarias que hay en Colombia. Entonces, en este momento no permitiría avanzar en esa búsqueda de mejoramiento del servicio de agua y saneamiento en la zona rural. Gracias. En cuanto al tema del costo medio de inversión, es difícil la obtención de los recursos suficientes, dada lo disperso de la población rural. Conflicto con las comunidades por las tarifas altas y el recaudo de los recursos. Se dificulta porque si hay una tarifa muy costosa, pues la gente muy seguramente no va a pagar, ¿cierto? Falta de asesoría para la implementación de la estructura tarifaria. Y lo decían en el sentido de que los acueductos tendrían que contratar personal idóneo y capacitado para elaborar las tarifas. Eso básicamente decían mis compañeros. Muchas gracias. Frente a la pregunta, ¿qué dificultades podría tener al aplicar la metodología tarifaria? Pues volvemos al tema. El CMI es uno, ya sabemos el costo muy de inversión que no se puede incluir para que lo paguen las comunidades. Otro es el tema de socialización de tarifas y aceptación de la comunidad, que es el tema de cultura de pago, pero hay dos muy fundamentales que, digamos, determinan el por qué a veces es difícil aplicarla. Y uno es los costos laborales en los que tiene que incurrir para el tema de la prestación del servicio con los trabajadores, los costos de seguimiento a la calidad del agua, por ejemplo, eso es un tema también que el costo del laboratorio, el hacer los muestreos y todo eso demás, genera costos. La parte tributaria, que ya nos ven como los ricos del país y quieren recuperarnos a punta de impuestos, y algo que determina también el tipo de tecnología. ¿A qué me refiero? A la selección. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver en qué. En que dependiendo del tipo de tecnología, así mismo va a ser la capacidad de pago, los insumos a utilizar y el tema de operación. Exactamente. Entonces eso también determina que yo pueda aplicar una tarifa a un nivel bajo o a un nivel alto. Gracias. Primero, hay rigidez para la actualización de tarifas ante cambios en las condiciones de prestación de los servicios. O sea, un acueducto viene prestando servicios, por ejemplo, sin planta de tratamiento, pero el año pasado hizo un estudio tarifario y va a cargar a la CRA o al MOVED pues un nuevo estudio tarifario porque construyeron planta de tratamiento, tuvieron que contratar nuevo operador, incrementan costos de cloración y demás,
y les dicen, pero no, usted ya tiene estudio de tarifas, eso es cada 5 años, o sea, es una rigidez y las organizaciones son dinámicas, hay que dar libertad. Si cambian las condiciones, hagan nuevo estudio de tarifas. Falta de capacitación y sensibilización, ahí hay que hacer un énfasis para la aplicación de la metodología. Existe una gran diversidad de modelos empresariales y en algunas ocasiones las comunidades no permiten a la directiva que apliquen la metodología tarifaria porque desconocen, o sea, en la estructura jerárquica de la norma no le dan la importancia a la ley versus el estatuto. La dificultad al cargar la información al MOVET se ha vuelto un problema y la gente prefiere no utilizar la metodología para no tener que utilizar el MOVET. Y no hay claridad actualmente en el establecimiento del año base. La resolución 287 puso como año base al 2004 y de ahí en adelante se debe, o sea, los estados financieros del 2004 se deben utilizar como base y hacer indexaciones con el IPC todos los años, pero ¿acaso es que un tubo sube con el IPC o una válvula sube con el IPC? Es dar la flexibilidad. Si usted tiene un año base anterior, pues use ese año base que es lo más confiable, la información contable del año anterior para poder calcular tarifas. El grupo manifiesta que hay una complejidad en la norma actual y eso hace que se tenga que pagar a algunos expertos para elaborar esa metodología tarifaria y eso incrementa los costos necesariamente. No estamos de acuerdo con que se coloque el costo de inversión y lo otro es la falta de cartillas o guías para capacitación para interpretar el estudio tarifario actual. Bueno, en primera instancia nosotros decimos que exista mayores espacios de concertación en la construcción de la metodología tarifaria. ¿Qué hemos dicho? David, espérate porque es que no te están escuchando. Sí. ¿Qué hemos dicho? Que siempre el Estado a través de sus entidades ha expedido la resolución, ¿cierto?, con la metodología tarifaria y nunca ha tenido en cuenta a los actores que somos nosotros para concertar esa metodología. Estamos solicitando entonces que se abra ese espacio a la comunidad, o sea, los acueductos comunitarios para concertar y discutir con las entidades ese nuevo marco tarifario que tenemos. Aquí le decíamos al doctor que si es posible conformar un comité, ¿cierto?, de acueductos comunitarios, que nos veamos con la CRAC cada mes, cada 2 meses o vía telefónica, bueno, como se ve, por Skype, para comenzar a discutir y comenzar a ver si somos capaces en un tiempo muy corto de concertar una metodología tarifaria. Y la segunda que hemos dicho es que la metodología permita reconocer las particularidades de las diferentes regiones del país, porque no es lo mismo una tarifa acá en el centro o que en el eje cafetero, que en la costa, que en la Amazonas. Entonces estamos diciendo que hay algunas cosas específicas de cada región y que eso hay que tenerlo en cuenta para no hacer una tarifa rasa, sino que se tienen que tener en cuenta esas cosas específicas de cada región. Entonces, planteamos que se debe reforzar las exigencias para el cumplimiento de la entrega de subsidios. La ley hace rato exige que se entreguen los subsidios, pero se incumple y cada vez son más laxos y les dan más tiempo a los alcaldes, hasta ahora no los sancionan. Se debe hacer control sobre la entrega de esos recursos también, para garantizar que le lleguen a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. El rango de prestadores, que ahora se establece hasta 5.000 como pequeños prestadores, es muy grande y se deben entonces establecer alternativas diferenciales para el cálculo de las tarifas. En ese caso es tener en cuenta, bueno, hasta ahora se tiene en cuenta el costo medio de inversión, sabemos que se piensa desmontar, pero entonces habría que tener en la cuenta de que esos muy pequeños de ninguna manera van a tener la disponibilidad de un solo peso para inversión. Y entonces también se debe tener en cuenta la dedicación del tiempo del personal de acuerdo al tamaño de la organización, o sea, flexibilizar un poquito la contratación de ese personal
para que no se incrementen las tarifas, sabiendo que un acueducto por muy pequeño no requiere personal de tiempo completo. En la parte tributaria se debe exonerar de impuestos a las OXAs. Mire, es que anteriormente iniciamos como no contribuyentes, después nos pasaron a contribuyentes especiales y hace 2 años nos montaron el impuesto de renovación de matrícula mercantil con las cámaras de comercio que lo liquidan con base en el patrimonio y nos están sacando la plata del bolsillo, ya que no nos da el Estado, las comunidades pagan la tarifa y entonces gran parte se viene otra vez y todavía para entidades como la Cámara de Comercio, que es una entidad privada. Entonces, y el servicio que nos presta es nulo, o sea, un certificado de existencia y representación lo puede dar una gobernación de departamento y no necesariamente una Cámara de Comercio. Pero también hay que hacer una diferenciación porque es que nos tienen metidos en un paquete de entidades sin ánimo de lucro y resulta que hay asociaciones de productores de productos agrícolas y pecuarios que no tienen la misma finalidad de una asociación de usuarios de un acueducto, una cooperativa de un acueducto. Entonces, entre las mismas entidades de sin ánimo de lucro, tener en la cuenta que estas organizaciones deberían estar exentas de impuestos porque están cumpliendo antes con una responsabilidad estatal. Cuando hay escasez del recurso hídrico, reglamentar la priorización del agua para consumo humano. Ya hemos visto casos en los que los directivos de un acueducto se han visto en problemas jurídicos porque ante la escasez le quitan el agua a los que están utilizando el agua para cultivos pequeños o para animales y tienen problemas, pero hay que darle la prelación al consumo humano. Gracias. Bueno, a ver, nosotros aquí discutimos el tema de elaborar una ley que acoja a los acueductos rurales. En ese sentido, de pronto, propusimos una modificación a la ley 142 o la creación de una nueva ley. Coincidimos ampliamente con los compañeros de la mesa número 2, el cobro de las cámaras de comercio. Para mí me parece que es un impuesto demasiado desmedido. Y a la hora de elaborar la metodología tarifaria, ustedes tendrán que tener en cuenta ese tema, ¿cierto? Porque ese tema ahora se está volviendo impagable. Y en últimas, ¿eso sale de dónde? De la tarifa. No hay más de dónde, ¿cierto? Y algo todavía mucho más berraco, me parece a mí, el tema de la implementación de las NIFs. Y pongo el caso de tribunas, y perdóneme que me extienda un poquito. Afortunadamente hemos logrado que la administración municipal adquiera unos predios importantes para la protección de la cuenca y que nos construyeron un tanque de almacenamiento y que nos construyeron una planta de tratamiento, ¿cierto? Todas esas obras superan los 5.000 millones de pesos. Si yo incorporo eso a mi patrimonio, como lo dicen las NIFs, entonces cuando yo vaya a Cámara de Comercio a renovar mi registro mercantil, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo pregunto, ¿qué hago? ¿Cierto? Vendo el acueducto, lo ignoro, saco acciones, dígame yo qué hago, ¿cierto? Yo qué hago, o sea, hasta ahí llegué, o hasta ahí llegamos, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es algo que tienen que mirar desde aquí, desde la Comisión de Regulación, qué vamos a hacer frente a ese fenómeno, ¿cierto? Ah, bueno, y el compañero mencionaba el tema de las corporaciones autónomas, que yo sí considero que ustedes como ministerio sí debían de entrar a verificar ese tema, porque me estoy viendo que al parecer las distintas corporaciones autónomas del país tienen como tarifas muy diferenciales, abismalmente diferenciales, ¿cierto? En algunos casos diría yo que es acorde, pero en otros casos la verdad sí están como muy volados. Muchas gracias. Bueno, frente al tema metodología como tal para, digamos, buscar que otros aspectos a ello, pues hay varios, ¿no? Uno es el tema de garantizar, según la mesa, el pago mínimo del mínimo vital por parte del Estado. Hubo una fuerte discusión frente al tema allí, por diferencias, pero salió como propuesta. Uno es que se tenga en cuenta la diversidad rural, grupos étnicos, los conflictos, el orden público, la pobreza, el tema contable, porque si vamos a hacer todo tiene que ser en base al PUF. O sea, para poder hacer un estudio tarifario siempre tiene que ser en base al PUF, y quien no lo tenga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las pérdidas de agua? Quien no tenga micromedición, ¿cómo va a poder calcular las pérdidas? Por ejemplo, si estamos hablando de la metodología. ¿Qué pasa con los usos múltiples del agua?
Si hay una comunidad campesina que también sobrevive de eso, entonces, ¿qué vamos a hacer allí para calcular también tarifas? ¿Lo vamos a tener en cuenta o no lo vamos a tener en cuenta? Frente al tema del IPC, yo creíamos que es muy importante mirar otro tipo de indicador socioeconómico, no necesariamente el IPC, porque el IPC francamente tampoco dice mucho de la economía colombiana. Yo recuerdo que en el gobierno de Uribe, en el primer gobierno crecimos del 5%, pero a mí el 5% yo no lo vi en mi comunidad reflejado. Entonces, no, eso no es un indicador económico para calcular el tema de daños bases. También otras categorías de usuarios que se vean otras formas que allí, porque es que para hacer a los subsidios tengo que ser estrato 1, 2, o 3, o 4, 5, 6. También ya, digamos, para ya finalizar allí, hay algo que no sé si más adelante lo vamos a tocar, pero pues si no lo tocamos lo decimos aquí, mire, el ministerio y la CRA de sugerirle al ministerio que para el tema de los subsidios haya un decreto, una resolución que establezca cuáles son los requerimientos únicos que pueda exigir una alcaldía municipal a una empresa de servicios públicos o a una organización comunitaria de servicios públicos. Porque hoy nos encontramos que dependiendo de la alcaldía, sí mismos son los requerimientos. No hay una normatividad, un decreto que diga cuáles son los requerimientos a exigir. Entonces, que salga un decreto que establezca cuáles son y que de ahí no se puedan salir los municipios. Por ejemplo, el municipio donde pertenece mi acuerdo, que es Tuluá, piden mínimamente 2 años de reporte al SUI. Eso es inconstitucional y no soy abogado, porque están negando un derecho vital a la población porque no hemos reportado el SUI. Y tampoco debe ser un requisito para hacer subsidios, que no tiene nada que ver. Lo otro es también que hayan unas mesas a nivel nacional y que esto lo establezca el ministerio en ese plan de desarrollo, que nos gustaría conocerlo más a profundidad, porque pues ya lo pasaron al DNP, ya el DNP fue al Congreso, pero pues con nosotros no se discutió lo metodológico de ese plan de acción. Es que en los municipios haya mesas de concertación en agua y saneamiento, que allí los alcaldes tengan la obligación de discutir el presupuesto que hay para agua y saneamiento y que haya un acompañamiento para la gestión comunitaria del agua de los municipios, porque es que la mayoría de los municipios hacen la inversión a dedo, pagando favores políticos, y las comunidades poco o nada se enteran de cómo la inversión, cómo funciona esa inversión. Hay comunidades que ni siquiera saben que el sistema de participaciones es para educación, salud y agua y saneamiento. Entonces, eso también sería una forma de garantizar que a futuro, pues metodológicamente pueda ser posible aplicar tarifas. Muchas gracias.